Buenos días, estimados estudiantes. Hoy darse el resto de compañeros, pero habíamos quedado a empezar la clase 8 y 10, así que vamos a iniciar. Sí, la cámara no está prendida, tiene un segundito. Listo, perfecto. Bueno, un poco antes de iniciar, vamos a ir recordando algo de lo que habíamos visto las anteriores clases. Si no podemos usar el micrófono, por favor me ayudan usando el chat en caso de que quieran responder una pregunta o para responder algo que se les pregunte específicamente a cada uno. Voy a abrir el chat por un lado para estar pendiente. Listo. Entonces, para recordar un poco, ¿quién me puede decir qué nomás vimos la semana anterior? ¿O qué se acuerda de lo que vimos de la semana anterior? Jennifer o Kimberly, cualquiera de las dos. Buenos días, Inge. Buenos días, Jennifer. Inge, yo todavía me tengo que igualar con esa materia porque todavía no acabo. Entonces, mm, no le podré contestar todavía sus preguntas. Ya no se acuerda nada. De la anterior que vimos, y Ya, de las primeras clases y de las energías. ya. Entonces, ¿qué vimos en las primeras clases? Se trataba sobre las energías que encontrábamos nosotros, ya sea la energía eólica, hidráulica o la energía solar también pudimos observar. Perfecto. Entonces vimos que existen varios tipos de energías alternativas que justamente son consideradas como energías más limpias o también son denominadas alternativas porque se convierten en una opción, ¿no? Frente al uso de energías no renovables como las del petróleo. Kimberly nos dice que hemos hablado de las energías renovables y no renovables. Justamente también veíamos la diferencia entre estos dos tipos de energía. ¿Sí? Y decíamos la semana pasada que, claro, la una se diferencia de la otra porque en el caso de las energías no renovables es importante recordar, voy a poner la diapositiva a propósito de eso, sí, ahí es importante recordar que una energía no renovable es aquella en donde la tasa de consumo es menor que la tasa de consumo es mucho mayor que la tasa de renovación y por ende estas no es que están como a diario, ¿no es cierto?, renovándose, sino que tienen un proceso más largo de formación y por ende son no renovables. Veíamos casos de esto, ejemplos, veíamos petróleo, carbón y gas natural principalmente, que son estos compuestos fósiles que para su formación tardan miles de años. Sin embargo, en su consumo es relativamente rápido. Y por eso decíamos que estos se consideran dentro de estas energías no renovables. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que estas energías no renovables sí causan algunos efectos, especialmente las que tenemos en la diapositiva, debido a que producen contaminación a la atmósfera por los gases de invernadero que muchas veces producen al ser procesadas, al ser combustionadas, etcétera. Y también los procesos de extracción de estos recursos generan ciertos impactos al entorno natural y al ámbito social. Poco estamos haciendo un pequeño recorderis para tomar el siguiente tema. También hablábamos de las energías renovables. Dentro de estas energías renovables, ¿sí? O cuando hablamos de energías renovables, hablamos de aquellas energías en donde la tasa de renovación es mayor o igual que la tasa de consumo. Es decir, se regeneran relativamente rápido. Por ejemplo, el sol, ¿no es cierto? ¿Puede ser una fuente de energía? Sí, pero su regeneración es continua, ¿no es cierto? Porque proviene justamente de esta estrella que es el sol a la que estamos como de alguna forma
o nuestro planeta depende de la luz de este, de la radiación, de los rayos que puede emitir, y es algo que está todo el tiempo ahí, por eso es una energía renovable. Podríamos hablar también de la energía eólica, ¿no es cierto? Que también es renovable porque si nos fijamos, esta va a depender, ¿no es cierto?, de la velocidad del viento. Entonces el viento es algo que todo el tiempo constantemente se está moviendo en nuestro planeta, se está generando y por eso es una energía renovable. Ahora estas se consideran más limpias porque generan menor impacto que las energías no renovables, ¿sí? Generan menor producción de gases de invernadero, por ejemplo. Sin embargo, sí tienen algunos efectos, tanto en el entorno natural como en el entorno social, que ya vamos a ver en cada uno. Brevemente, igual recordar que nosotros dentro de las energías, voy a hacerla más grande la diapositiva para que se pueda ver todo. Dentro de las energías renovables teníamos como una clasificación: directas, indirectas y otras fuentes, le poníamos. Directas, la energía o el sol, la solar. Indirectas poníamos la eólica, la hidráulica, la biomasa, las olas, los RSU, que es los residuos sólidos urbanos. Y en otras fuentes podríamos citar la geotérmica y la mareomotriz. Igual habíamos hablado de que vamos a ir hablando de cada una de estas más adelante. Habíamos empezado también ya en la anterior clase a hablar de la energía solar. Habíamos visto unos 3 videitos, los videos ya están igual en la plataforma. Entonces en estos 3 videos veíamos cosas muy generales. Sí, entonces en la energía solar nosotros tenemos 2 tipos especialmente de energía solar. Por un lado está la energía solar térmica, que se basa en la captación de la energía radiante del sol en forma de calor. Y en la anterior clase también veíamos algunas aplicaciones y algunos modelos, ¿no es cierto?, que se generaban justamente para captar esta energía térmica del sol. Sí, había una especie de celdas térmicas, digámoslo así, que por medio de una palanca metálica y por medio de una formación, ¿no es cierto?, con tuberías, etcétera, lo que se hacía es proyectar estos rayos del sol, este calor del sol, hacia una especie de lugar de captación, ¿sí?, un receptor. Y este receptor lo que hacía es transmitir este calor a un fluido. Vimos eso especialmente, ¿no es cierto? Entonces el fluido que pasaba justamente por este captador o receptor terminaba aumentando su temperatura. Igual había dejado como para todos un texto, ¿sí?, en la plataforma que habíamos quedado en revisar. Si hubiese querido que estén todos para poder conversar un poco más sobre este texto, porque ya habíamos analizado cómo incluso dimensiones y cómo hacer algunos captadores, ¿no es cierto?, solares. Ahora había ahí otras aplicaciones sumamente interesantes que creo que es necesario como conocerlas, ¿no?, para que ustedes puedan ir viendo qué nomás se puede hacer o qué nomás se puede aplicar la energía solar térmica. Veamos, por ejemplo, perdón, no sé si revisaron el texto, pero por ejemplo había una parte en donde nos hablaban de incluso poder hacer una cocina solar, ¿no es cierto?, justamente utilizando un captador de esta energía calórica. Entonces, y así había otras aplicaciones. Habíamos analizado especialmente un sistema de calentamiento de agua que puede ser usado para, no sé, consumo en el hogar, etcétera. Y también les proponía que pueden ir viendo por ahí el proyecto, ¿no? Entonces eso ya depende de que ustedes revisen el texto. Acá Kimberly nos dice: la energía solar fotovoltaica consiste en obtener directamente electricidad a partir de la radiación solar. ¿Sí? Justamente otra forma en que podemos aprovechar la energía solar es por medio del efecto fotovoltaico
o lo que se conoce como energía solar fotovoltaica. Y justamente como nos dice Kimberly, esta nos permite, ¿no es cierto?, obtener directamente electricidad a partir de la radiación solar. En ese sentido, convierte esta radiación solar en electricidad o en flujo de electrones, que es lo que viene a ser la energía eléctrica, mediante lo que se conoce como el efecto fotovoltaico. Sí, entonces un poco vamos a ir avanzando justamente en función de esta energía. Sí, entonces la energía solar fotovoltaica no es algo que haya nacido como de hoy para mañana, sino ha tenido todo un desarrollo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y justamente quería como citarles algo de historia, digámoslo así, para que ustedes vayan entendiendo cómo van haciendo justamente este tipo de energía. Estoy que me muero del frío. Ya, entonces más o menos en el siglo XIX, ¿sí? Becquerel, en 1839 más o menos, se empieza o se descubrió el efecto fotovoltaico. Y en base a este descubrimiento de este efecto, se van generando varios dispositivos, ¿sí? Sí, selenio especialmente, que es un metal semiconductor, ¿sí? Y lo que buscaban con este es justamente aprovechar esta radiación del sol. Y en un inicio construyeron un primer dispositivo que era una célula de silicio, ¿sí? Que tenía un 6%. Si vemos es bajo la eficiencia que tiene, pero tenía un 6% de eficiencia, eh, más o menos en la producción, ¿no es cierto?, de esta energía solar por medio del efecto fotovoltaico. Ya después, en 1960, eh, se desarrolla ya una teoría, ¿sí? Una teoría que enmarca o que fundamenta cómo funcionan justamente esta celda o esta célula solar, ¿sí? En todos los aspectos relevantes. Es decir, ya empiezan o ya se hizo estudios y explican el tema de qué materiales puedo usar, qué es un espectro de radiación, cómo puedo usar a mi favor el tema de la temperatura, empiezan a relacionar la termodinámica justamente con el funcionamiento de este tipo de celdas, ¿sí? Y además empiezan como a hablar ya de este término muy importante que es la eficiencia. Y alguien me puede decir tal vez qué entiende por eficiencia. No sé si Leandro, que entró hace poco, nos puede decir qué entiende por eficiencia. Podría ser la capacidad que tiene el aparato o la cosa que tenga para cumplir adecuadamente su función. ¿Ya? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad de funcionamiento, ¿no es cierto?, de un artefacto, puede ser, ¿sí? Y claro, nosotros hablamos, por ejemplo, de que un artefacto es más eficiente si cumple mejor la función para la que fue hecho, justamente. Déjenme, voy a cerrar aquí, ya. Sí, entonces ya se empieza a estudiar todo esto, entonces esto permite desarrollar aún más este tipo de tecnologías. Los rusos también fueron unos de los primeros en emplear este tipo de energía y también los americanos. Ahora la aplicación es tan, digamos, tan amplia de este tipo de energía que incluso ellos usaron la energía fotovoltaica en satélites artificiales, ¿sí? Y esto permitió comprobar la fiabilidad y la viabilidad que tienen este tipo de energía. O sea, imagínense usar en un satélite, es algo bastante
bastante importante porque es algo que necesita cierta cantidad de energía. De ahí en el 72 crean una agencia de desarrollo de investigación en energía. Esto pasa en Estados Unidos. Y este es un evento importante porque va a marcar también el desarrollo de estas energías, porque ya hay como esta dedicación a investigar como tal, ¿no es cierto? Y además sucede otro hecho importante justamente por estos mismos años, eh, en donde justamente aparece o sucede un embargo petrolífero. ¿Ya? Esto sucede o es impuesto por los productores de petróleo en el Golfo Pérsico. Entonces, al poner de alguna forma este embargo petrolífero, también se limita, ¿no es cierto?, esta energía, que es la energía que viene del petróleo. Y claro, eso les hace pensar y decir, necesitamos una alternativa. ¿Qué va a pasar si el petróleo se acaba? O si es que el petróleo, no sé, no llega a uno u otro país. Y claro, eso sacude de alguna forma a estos países industrializados como para que puedan pensar ¿sí? en otros programas que permitan aplicar justamente energías renovables y le dan especial atención también a la energía solar. Sí, entonces vamos viendo también cómo en la sociedad se va metiendo esta idea de usar esta energía. Ya para 1980, que es cuando empieza a madurar de alguna forma la industria que se basaba en la tecnología de células de silicio, ¿sí? Empiezan también a desarrollarse en las fábricas películas más delgadas de este material. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque antes de tener como capaz una celda más pequeña, como las que podemos tener ahora, incluso las que se desarrollaron después para cosas muy pequeñas como calculadoras, no existía antes. Entonces eran unas láminas gigantes, etcétera. Entonces ya empiezan a pensar y a desarrollarse justamente células más delgadas, ¿sí? de silicio eh, y de otros compuestos también, eh, y que nos permiten obtener o que le permitieron a la sociedad generar ¿sí? Aparatos o módulos más pequeños, ¿sí? de tamaño comercial, es decir, que los puedan vender, comprar, intercambiar, etc. Y claro, todo esto enmarcado en una época en donde había de alguna forma dificultades en los pequeños mercados de los años 80, justamente, eh, y muchas de estas cosas, o sea, que empezaban como a aparecer, o compañías que estaban en torno a este tema, también desaparecían o quebraban, porque justamente había una como crisis en esta época. De ahí en España, en el 81, crean lo que se conoce como un isofotón, ¿sí? Eh, y este isofotón es el segundo en Europa y el séptimo desarrollado a nivel mundial, pero sin embargo marca, ¿no es cierto? Va marcando como un camino hacia ir hacia las energías renovables. Además de eso, también las fábricas, mientras sucedía esto en España, las fábricas ya a nivel mundial, especialmente en países industrializados. No podemos decir que Ecuador, por ejemplo, estaba en este tipo de desarrollos en estas épocas, porque claro, es un país distinto, sí, poco industrializado. Sin embargo, muchas compañías de los países desarrollados, especialmente europeas y americanas, mejoraron sus procesos de fabricación de estas láminas de silicio o de estas celdas que justamente transformaban la energía solar en energía eléctrica, y esto permite aumentar la capacidad de producción. Por otro lado, no solo estaban estas compañías de América y de Europa, había compañías también japonesas o industrias japonesas que empezaron, ya, que empezaron también a generar o a producir módulos ¿sí? convencionales
de silicio cristalino, ¿sí? Y se empieza a dar como aplicaciones más pequeñas o en cosas más pequeñas o a pequeña escala, como lo que les decía hace un momento, ¿no? Justamente los japoneses al generar estos módulos pequeños de silicio cristalino empiezan a generar, por ejemplo, relojes que funcionan con energía solar, utilizando justamente estos silicios cristalinos. O las calculadoras solares que a veces se ve todavía, que tienen como unos paneles, sí, a los laditos y se cargan por medio de esto. O también empezaron a hacer juguetes que funcionaban con esta tecnología. Entonces vamos viendo que va cada vez desarrollándose y aplicándose en nuevos campos. También otra aplicación que le dieron, por ejemplo, es la iluminación pública, especialmente en sectores rurales de algunas regiones, ¿sí? Se empezó a aplicar como esto en iluminación pública y se demostró de esta manera como un mercado capaz de mantener una actividad de muchas industrias, eh, y por lo tanto se veía especialmente en los 80 que esto era una cuestión o que esta aplicación era más competitiva, eh, y que podría tener como algún futuro, ¿no es cierto? Y podría ser aplicada en muchas áreas de la vida de los seres humanos o del desarrollo social. Bueno, aquí habla como de lo rural, que es justamente lo que les decía. Entonces en el sector rural se empezó a aplicar, pero también en las comunicaciones, que fue otra aplicación. Y también podemos mencionar como otro campo importante de aplicación de esta energía a finales de los 90, ¿sí? Y justamente es cuando se empieza a integrar estos módulos fotovoltaicos en edificios. O sea, ya a finales de los 90 ya se piensa, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a edificios? Y empiezan, por ejemplo, a construirse celdas fotovoltaicas o diseños de conjuntos de celdas fotovoltaicas sobre techos de edificios para proveer de energía, por ejemplo, a un edificio. No sé si han oído ustedes esto de las construcciones, ¿cómo es que se llaman? Construcciones sustentables, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se puede aplicar en este tipo de construcciones sustentables es justamente la energía solar fotovoltaica, ¿sí? También estos artefactos podían ser colocados en ventanas, en lo que les decía, en el tejado, eh, y claro, esto debía ir acompañado además de una política. Entonces, esta política, especialmente de los gobiernos, generaban, ¿no es cierto?, tarifas especiales para poder pagar la electricidad que se generaba por medio de las celdas fotovoltaicas en diferentes redes. Entonces, no solo depende como de ya existe la tecnología, sino también de su promoción, o sea, de promover, ¿no es cierto?, que se haga o que se aplique más, también, yo creo que también de generar incluso una cultura en las personas de propender al uso de energías más limpias, pero además también de políticas de gobierno que puedan, ¿no es cierto?, de alguna forma subsidiar este tipo de energías, porque es lo que pasa, por ejemplo, con el gas licuado de petróleo, ¿no es cierto? Es subsidiado y por eso la gente tiene mayor acceso. Ahora, digamos, si esta energía es mucho más cara, ¿la gente va a querer o no va a querer? Seguramente va a decir no, pues siempre la gente va a ver como el tema económico por las condiciones propias en las que vive la mayoría de la población. O sea, por lo menos el 80-90%, más del 90% de la población vive en condiciones que le permiten de alguna forma sobrevivir. Entonces, que vengan a poner una energía o a tratar de vendernos una energía tal vez más costosa, significa que muchas personas van a decir, no, no, me quedo con lo que me cuesta menos. Entonces, sí es necesario ver varios ámbitos cuando se habla de uso de energías renovables. ¿Ya?
Ahora esta energía solar fotovoltaica, ¿sí? Es una energía o es una tecnología que genera justamente corriente continua. Denme un segundito, está sonando mi teléfono y parece algo urgente. Ya. Mil disculpas, ya regresamos. Era una llamada de emergencia, entonces me tocó contestar. Entonces, como les iba contando, esta energía solar fotovoltaica viene a ser una tecnología que genera corriente continua, ¿sí? Es decir, nosotros podemos generar una corriente o que se puede medir su potencia en voltios o kilovatios, que es en general en lo que nosotros medimos, incluso en nuestras casas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se habla de que tenemos nosotros o nuestras tomas son de 110 eh, watts o vatios, me parece, ¿sí? Entonces, esta energía solar por medio de esta conversión fotovoltaica, nosotros podemos también generar una corriente continua que va a ser usada como en diferentes, ¿no es cierto?, artefactos, como la electricidad en común. ¿Sí? Y esto se hace por medio de semiconductores. ¿Quién me puede decir qué es un semiconductor? ¿O qué entienden ustedes por semiconductores? Leandro creo que tiene problemas de conexión porque ingresa y sale. Debe ser que pasa algo en su conexión. Entonces, no sé, ¿quién me puede decir qué es un semiconductor? Ustedes han de haber visto en química general metales, no metales, y dentro de estos grupos de metales, no metales, hay también elementos que se conocen como semiconductores o que se comportan como semiconductores. ¿Quién me dice? A ver, déjenme ver el chat. Y aquí Kimberly nos dice que un semiconductor tiene una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico. ¿Ya? Sí, justamente va a tener o va a conducir menos energía que un conductor metálico. Y justamente es porque estos semiconductores especialmente pertenecen a estos materiales o a estos metales o a estos elementos, más bien sería, que muchas veces se comportan como metales y en otras se comportan como no metales. Entonces eso también hace que sus propiedades, como el tema de conducción eléctrica, también sea
diferente y sea menor al de los metales, ¿sí? Ahora estos semiconductores lo que hacen es que al ser iluminados por un haz de fotones, ¿sí? Empiezan de alguna forma a, ¿cómo es? A generar justamente eh, o a que esta luz incida sobre esta célula, ¿sí? Y se vaya generando un efecto fotovoltaico, ¿sí? Individual. Y este efecto lo que genera es una potencia eléctrica, mientras el haz de luz está incidiendo. Si nosotros retiramos ese haz de luz, la electricidad también desaparece. Entonces es necesario que este haz de luz todo el tiempo o en general se encuentre incidiendo sobre justamente este no metal para que éste vaya generando energía eléctrica. Ahora, podemos decir ahí, y entonces, si es que no hay luz, no puedo tener energía de este tipo. Si no hay luz, no se estaría generando, ¿no es cierto? Sin embargo, podríamos nosotros adicionar a nuestro sistema, ¿sí? Un sistema igual de almacenamiento que nos permita a nosotros tener, por ejemplo, energía en los momentos que no hay luz, por ejemplo, en las noches, me ocurre, ¿sí? Y también es importante algo que se debe mencionar aquí, es que estas células solares, ¿sí? que usan justamente este efecto fotovoltaico, no van a necesitar ser cargadas como una batería convencional, ¿sí? Sino que ya los rayos del sol en sí serían los que permiten ir generando esta energía eléctrica. Ya, ahora yo aquí les puse como dato curioso para que también tengan una idea de que no es algo que nace, no sé, hace un año, 2 años, sino hace mucho tiempo. Sí, existen algunas células solares que se pusieron como hace mucho tiempo y se han mantenido en operación terrestre o en el espacio desde hace 30 años. Es decir, no ha sido que, bueno, esta célula se agotó y vamos a cambiar, no, sino que vienen siendo usadas ya como fuente inagotable, digámoslo así, desde hace 30 años. Entonces vemos que en ese sentido puede ser muy importante el uso de la energía solar porque nos permitiría como alargar la vida útil de. Sí, ahora quisiera preguntarles en función de este dato curioso, ¿por qué creen que no se le ha dado una relevancia tal a este tipo de energía en la, no sé, en la sociedad o se la ha promocionado más? ¿Por qué no se la usa tanto si vemos que tiene por ejemplo, esta ventaja que me parece súper buena? ¿Qué creen ustedes? Tal vez sea porque los instrumentos de construcción son un poco más caros. Ya, puede ser que al inicio sea más costosa, ¿no es cierto? Por los materiales que se usan. Ese puede ser un caso, sí, pero eso sería como un costo inicial. Ahora, ¿qué otra cosa estaría impidiendo que se use más este tipo de energía? ¿Qué creen? Algo más que pueda ser, aparte del costo. Yo pensé que era un mensajecito, el nombre de Leandro. Licencia capaz sería porque es muy difícil de utilizar. Difícil de utilizar. Puede ser, capaz la tecnología. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas tecnologías que no se producen aún, justamente por su condición, y puede ser un limitante, sin embargo, no creo que sea el determinante. Pero hay como varios factores, ¿no es cierto? Ese sería uno que como sume, pero no el determinante. ¿Qué otra cuestión se les ocurre? Tal vez por dejar de pagar impuestos, ya que eso es energía limpia y si lo construimos nosotros mismos, entonces dejaríamos de pagar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nos dice que, claro, como es una energía limpia y si la tenemos ya no pagaríamos impuestos, ¿no es cierto?
o sería un pago de una sola vez, capaz, por lo que decía hace rato usted mismo, Leandro, por la construcción o por la implementación. Ahora, es importante tomar en cuenta este tema de costos, beneficios, etcétera, en la sociedad, porque claro, si se empezara a generar como estas formas de energía que duran, como vemos aquí, 30 años, 40 años, ¿ya? Entonces la gente optaría, ¿no es cierto?, por tener yo que sé, un artefacto que por 30, 40 años me esté alumbrando, digámoslo así, y no tenga que cambiar, como el caso de los focos. Los focos cada vez que se queman tengo que cambiar. Y no es que se queman cada 30 años, ¿no? Tienen un tiempo de vida útil. Y claro, de alguna forma también es importante ahí tomar en cuenta estos aspectos, porque justamente el tema económico sí juega un papel importante en la implementación de energías renovables, y no solo energía solar, sino de otros tipos de energía, porque al tener o al ser una cosa que no va a estar generando acumulación de riqueza para las personas que justamente viven de esta acumulación, no les conviene. Entonces, más bien se la limita, se la aplaca, o cuesta más, o no se le da la importancia, no se la promociona, porque eso no les permitiría acumular. Y estamos en un sistema mundial que lo que prima es la acumulación, entonces nos van a tener o van a ellos a propender a que existan cosas con lo que se conoce como obsolencia programada o cosas que duren poco tiempo. Caso de celulares es un ejemplo de eso. ¿Sí? La mayoría de celulares, si no son todos, vienen justamente ya con esta obsolencia programada, es decir, tienen un tiempo de vida útil, digamos, no sé, se me ocurre 5 años, no sé exactamente cuántos años tengo, ya, y una vez que pasan estos 5 años, ya pues se dañó, ya toca comprarle batería, o toca comprarle algún aparatito que les permite a los que construyen esto, sí, seguir acumulando y seguir generando y seguir produciendo piecitas, o comprar otro celular o seguir produciendo celulares, sí, porque de eso vive de alguna forma así la industria. Ahora, otra cosa fuera que nos vendieran un celular, y que podría ser posible, yo creo, eh, que tenga un tiempo de vida útil bastante extenso, no sé, unos 30, 40 años sería una maravilla, pero no le conviene al negocio capitalista, y por lo tanto se hacen muchos artefactos con obsolencia programada, y eso también se relaciona un poco con las energías limpias. Es decir, puedo yo tener, no sé, estas celdas solares, ¿no es cierto?, que me duren 30 años, como vemos en este dato curioso que les ponía. Pero como no les conviene, no se hacen, no se fabrican, no se distribuyen, no se promocionan. Y claro, es preferible que estemos consumiendo un foco, que, no sé, se me ocurre ahorita un foco, o la energía eléctrica comprando, o como decía, ¿no es cierto?, pagando todo el tiempo por la energía eléctrica que nos viene desde el Estado, eh, que es más rentable de alguna forma para el Estado. O sea, esos son como ejemplos. Lo del foco también es interesante, investigarán. Me olvidé el nombre de este científico. Se me fue el nombre de este científico. No sé si ustedes han escuchado, pero hay un científico que también hizo estudios sobre la energía eléctrica, y él descubrió justamente como fuente inagotable, una forma de producir energía eléctrica inagotablemente, etcétera. Y claro, vemos nosotros ahora el foco que fue hecho por Edison, Alva Edison, sí, que cada cierto tiempo se daña, ¿no? Porque tiene un filamento que se rompe, etcétera, etcétera. Ahora este otro científico sí generó artefactos que podían, no sé, tenerlos conectados a la electricidad y que no se dañen nunca por poco. Sin embargo, estas cosas se han tapado porque justamente no es rentable. Entonces sería bueno que investiguen, o sea, como dato curioso les dejo este tema del foco y de las energías. No me acuerdo el nombre del científico, se me fue, pero no es muy reconocido. Sin embargo, es muy importante en el tema del estudio de la electricidad. Descubrió muchas cosas. Se me fue el nombre.
No, no me acuerdo. Si ya me acuerdo, les digo más adelante. Pero también es importante, como les digo, relacionar justamente este tema de las energías renovables con el sistema de producción en el que vivimos. ¿Qué les conviene y qué no? ¿Y por qué se usa o por qué no se usa una energía u otra? Como les dije, el tema del petróleo es un negocio súper fuerte, se mueven miles de millones de dólares. Entonces no les conviene que se caiga ese negocio. Y claro, hay muchos artículos que uno puede leer sobre energías renovables en donde justamente hacen un análisis de este punto y claro, argumentan el por qué las energías renovables se han quedado atrás, a pesar de tener un potencial súper fuerte, como veíamos igual un poco en la historia de la energía solar fotovoltaica. No funciona, no cambia, ya. Ahora vamos a ver igual de esta energía fotovoltaica algunas ventajas y desventajas de la misma. Sí, dentro de las ventajas, como ya vimos, se puede citar que es una energía limpia, renovable, infinita, silenciosa. Si, por ejemplo, si yo pongo un panel solar o un grupo de paneles solares, no es que me están generando ruido, son silenciosos. Solamente son paneles que están ahí captando la luz del sol. A diferencia, yo que sé, de motores, de turbinas que sí tienen o generan cierto tipo de contaminación auditiva. Infinita porque, claro, el sol, bueno, hasta el momento sabemos que no se va a agotar. Si bien es cierto, es una estrella y algún día se va como a, no sé, durante el proceso de transformación de estas estrellas puede ser que implosione, etcétera, pero faltan miles de años aún para eso. ¿Ya? Es retribuida económicamente la producción para venta a red, es decir, podría, ¿no es cierto?, ser muy económica a largo plazo, ¿sí? Porque tiene una inversión inicial, o sea, es cara al inicio, pero a largo plazo podría tener como sus ventajas. También se debería considerar como para implementar este tipo de energías el tema de subvenciones. También es una energía que, o los instrumentos que se usan para generar esta energía, no tienen partes móviles o modulares, ¿sí? No es que se nos van, no sé, a quebrar o a descomponer alguna parte o a fraccionar, no, o sea, es una cosa distinta. Ahora, dentro de las desventajas o inconvenientes, justamente lo de la gran inversión inicial, o sea, inicialmente es costosa, sí, pero una vez implementada ya no genera más gastos. Difícil el almacenamiento, como ustedes pudieron ver, claro, esta energía se obtiene mientras exista la luz del sol. Entonces, sí es necesario tener un sistema de almacenamiento de la misma, y claro, esto sería como una cuestión un poco más compleja, y capaz también esto aportaría el incremento del costo. El proceso de fabricación de este tipo de módulos, es decir, de las celdas fotovoltaicas, es complejo y es caro, ¿sí? Tanto por cómo se debe hacer, pero también de los materiales que se necesita para su construcción. Claro, aquí nos hablaban de litio, en otros casos silicio, en otros casos utilizan el litio, y creo que sí es necesario considerar este punto del silicio, del litio, del semiconductor que se vaya a usar. ¿Por qué? Porque justamente estos se extraen de minas, ¿sí? Y esto sí genera otro tipo de impactos, o sea, tanto en el tema ambiental como en el tema social, que no se analizan cuando se habla, por ejemplo, de la energía solar y se dice, no, es en energía limpia, pero porque nos quedamos en la tecnología, ¿no es cierto? En que necesitamos una celda fotovoltaica y dentro de esta va a haber una lámina de silicio y punto. Pero no vemos de dónde vienen ese silicio,
¿sí? Son capaz cuestionamientos más actuales estos que dicen de dónde vienen los materiales, cómo se producen los materiales, a dónde van los residuos, de qué forma pueden contaminar los residuos, y son cosas que aún cuando uno lee textos de energías renovables no se están cuestionando y no se están planteando, y creo que es necesario también empezarse a plantear. En la actualidad también se considera que no es una energía competitiva con otro tipo de energías, y además su producción es variable según el clima y la época del año. Por ejemplo, si hablamos de los polos, en donde el sol, creo me parece, sale como, no como aquí que cada 24 horas, cada 12 horas más o menos tenemos sol, ¿no es cierto? No es de esta forma, ya funciona de otra manera, debido incluso al ángulo de rotación de la Tierra y todo lo demás, la ubicación de los polos, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, tienen 6 meses que pasan en el día y 6 meses que pasan en la oscuridad. Entonces, si hablamos de estos lugares, por ejemplo, la energía solar estaría en desventaja, porque necesita los rayos del sol, ¿no es cierto? Entonces, 6 meses sin sol, imagínense, 6 meses sin energía, entonces tiene una desventaja en ese sentido. No sé si tienen como algo hasta ahí que preguntar o que acotar. No, O algo que quieran decir al respecto. ¿Y qué es eso de corto payback? No lo entendí bien. Corto payback. ¿Qué sería corto payback? Déjeme ver bien a qué se refería eso. Me acabo de confundir. Ya. El corto payback es un término más, ¿qué será? Administrativo, empresarial, no sé cómo llamarlo, pero un poco se trata de hablar de la inversión. Entonces, cuando hablan de corto payback, quiere decir que el tiempo de recuperación de la inversión de la energía, sí, es más corto. Sí, o sea que no se demora mucho en recuperar lo que yo invertí en este proceso de implementación de este tipo de energía. A eso se refiere. Sí, ahí sí quedó claro, que es como un término medio raro. Sí. Ya, perfecto. No sé si tengan alguna otra duda. ¿O algún comentario más respecto a esto? No. Ya, entonces sigamos. Denme un segundito. Ahora vamos a pasar a ver algunos términos específicos sobre este tema. Lo tengo en otro lado. Ya. Ahora es importante también cuando uno habla de este tipo de energía conocer algunos términos. Ahora estos términos son más ya usados para el tema ya de la producción tecnológica de este tipo de energía. Ahorita hemos visto como ventajas, desventajas, vimos que un poco un poco de historia, ¿no es cierto? Como en ese aspecto. Ahora cuando ya hablamos de temas ya más técnicos, sí es necesario manejar algunas cuestiones, algunos términos, algunas formulitas. Claro que nosotros no es que vamos a hacer un panel, o no sé, no vamos a hacer un diseño eh, de este tipo de cosas, porque sí necesitaríamos más tiempo de estudio y todo, pero sí debemos tener como nociones básicas sobre el tema. Ya. Entonces, por un lado, está este tema de la irradiación sobre una superficie. ¿Sí? Esta irradiación que la vamos nosotros a representar con la letra E, como ven aquí, ¿sí? Viene a ser la cantidad de energía radiante
que llega a una superficie determinada en un tiempo determinado. Entonces, cantidad de energía por tiempo sería prácticamente, ¿no es cierto? Y esta viene a ser una medida de la energía que incide sobre una superficie, ¿sí? Ahora también es importante diferenciar este término de irradiación sobre una superficie de otro término que existe, que es la intensidad radiante, que es algo distinto, que lo vamos a designar como está aquí con la letra I, ¿sí? Y esta intensidad radiante también se la puede denominar como irradiancia y que se denomina como la energía incidente en una superficie por unidad de tiempo y de superficie. Por lo tanto, este término de irradiación sobre una superficie se va a relacionar justamente con la intensidad radiante. Si esto lo ponemos en términos matemáticos, la intensidad radiante va a ser a la irradiación sobre una superficie dividido para la superficie por el tiempo, ¿sí? Que podríamos ponerlo como en términos matemáticos. Ya, ahora también es importante considerar que la energía o la cantidad de energía que se puede obtener justamente por la radiación directa del Sol también va a depender justamente de un ángulo que se forma entre los rayos del Sol y la superficie que está haciendo que está captando, ¿no es cierto?, la energía. Ahora eso también veíamos en el tema de la energía solar térmica, ¿no es cierto? Depende del ángulo, ¿sí? Cómo estén incidiendo los rayos para que se pueda captar el calor, en el caso de la energía térmica. Ahora, en este caso también depende del ángulo, ¿sí? De la superficie con respecto a los rayos para captar justamente esta energía radiante. Y también, al igual que en la energía térmica, es más óptimo, ¿sí? Es decir, es más adecuado, se obtiene el máximo de energía cuando la superficie se encuentra de forma perpendicular a los rayos del Sol. Y por eso decíamos que aquí en el Ecuador es bastante interesante porque justamente ese ángulo es algo que se da. Por eso los rayos queman más, por eso a veces, especialmente cuando sale el sol en Quito, no sé si se han dado cuenta, es como que pega full fuerte el sol, a uno le quema, le asfixia, etcétera, pero es justamente por el ángulo de incidencia sobre la superficie terrestre. Y lo mismo se va a aplicar cuando se habla de la energía fotovoltaica. Entonces aquí tenemos un grafiquito como justo para esquematizar, ¿no es cierto?, la incidencia. Si ustedes se fijan, la incidencia o la superficie puede estar de cualquier forma, plana, aquí está como circular. Igual de eso va a depender la incidencia de estos rayos. Y claro, si es que el ángulo es menor o mayor a 90 grados, la incidencia también va a ir cambiando. Va a ser más óptimo cuando sea un ángulo de 90 grados entre la superficie y los rayos del Sol. Por otro lado, aparece otro término que se conoce como la intensidad directa, ¿sí?, sobre la superficie inclinada. Y también existe como la intensidad directa sobre superficies horizontales. Y si nosotros queremos calcular justamente esta intensidad directa, va a depender del ángulo, ¿sí?, en el que se encuentre mi superficie con la horizontal. Y es así que esta intensidad directa va a ser igual a la intensidad directa sobre una superficie horizontal, es decir, cuando hay un ángulo de 90 grados, por el coseno del ángulo en el que se está, o del ángulo de la superficie sobre la cual están incidiendo los rayos del Sol, que sería este algo. Entonces,
intensidad directa sobre una superficie inclinada va a ser igual a la intensidad directa sobre una superficie horizontal por el coseno del ángulo alfa. Un poco aquí está. Tomando en cuenta también este esquema. ¿Ya? Y es importante esto porque justamente la inclinación va a hacer que los rayos solares calienten más, por ejemplo, al mediodía que en las horas de la mañana, porque si el sol sale, digamos, por creo es, ¿no es cierto? El ángulo de incidencia es distinto. Ahora, si se encuentra justo en el cenit, es decir, sobre la cabeza o perpendicular a la Tierra, el ángulo de incidencia va a hacer que se maximice también la incidencia de los rayos en la superficie. Y aquí, claro, nos dice, por eso al mediodía calientan mucho más los rayos del sol. Y por otro lado, dependiendo del ángulo, igual van a ir variando justamente si calienta más, si calienta menos, si incide más o si incide menos. Aquí igual nos habla de que la diferencia de inclinación de los rayos solares es la causa por la que las regiones de latitudes altas, es decir, más cercanas a los polos reciban mucho menos energía que las cercanas al Ecuador. Entonces aquí, justamente hablando de lo que les decía antes, ¿no? En el Ecuador o en la parte ecuatorial, digamos así, va a haber o se va a recibir mucha mayor energía que en los polos, justamente porque ellos están más alejados de alguna forma de la dirección del sol. Y cuando la Tierra hace estos giros de rotación y traslación, que se mueve de un lado a otro, etcétera, se alejan o se acercan más y eso también influye en los polos, influye en la parte ecuatorial, sí, dependiendo igual por donde estemos pasando en la órbita alrededor del Sol va a haber algunos casos cuando estamos más cerca mayor intensidad y cuando estamos más lejos menor intensidad. Entonces se debe tomar en cuenta también todos estos aspectos. Bueno, aquí está un poco la Tierra y cómo van influyendo los rayos del sol y si nos damos cuenta cómo van cambiando los ángulos. ¿Sí? Aquí hay un ángulo mayor, menor, menor y aquí un ángulo mucho más pequeño. Entonces depende también de la ubicación en la Tierra. ¿Ya? Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que cuando estamos buscando aprovechar la energía del sol, si se tiene una placa o un cuerpo negro a determinada inclinación sobre el horizontal, esta placa absorberá mayor radiación difusa, directa y también la reflejada. Entonces veíamos que en la anterior, ¿no es cierto?, que para la construcción de justamente las placas para la energía térmica se debía pintar de color negro. Y es porque este nos permite de alguna forma obtener una mayor o captar una mayor cantidad de radiación. Aquí hay un mapa de España que no nos interesa mucho. Ya. Por otro lado, es importante entender la conversión eléctrica, justamente cuando ya hablamos de estas celdas fotovoltaicas. ¿Sí? Nosotros sabemos o es conocido que la energía eléctrica es como una de las formas más versátiles de energía que podemos tener, ¿sí? Y que puede adaptarse como a muchas necesidades. Es decir, es versátil porque yo puedo tener cocinas que funcionen con electricidad. Yo puedo tener duchas con electricidad. Yo puedo iluminar la casa utilizando el flujo de corriente eléctrica. Incluso cuando yo pongo una batería o una pila en algo, ¿no es cierto? Esta también sigue los principios de la energía eléctrica porque es un flujo de electrones. Entonces vemos que la aplicabilidad es sumamente amplia, se adapta a diferentes situaciones, nos permite mover diferentes maquinarias y suplir, por ende, varias necesidades
y por lo tanto en la sociedad es como muy, muy importante. Sí, entonces todos los aparatos funcionan por medio de, o la mayoría, o sea, uno en la casa, si habla de la refrigeradora, funciona con energía eléctrica. Si habla de la licuadora, energía eléctrica, la televisión, la ducha, ¿qué más puede haber? La lavadora, hay artefactos que me permiten a mí, por ejemplo, mezclar, cuando se habla, por ejemplo, de las panaderías, cuando ellos mezclan la masa, usan artefactos que funcionan con energía eléctrica, ¿sí? Y por lo tanto es sumamente importante. ¿Sí? Esta puede funcionar ya sea como corriente continua o también como corriente alterna, cuando hablamos ya de tensiones mayores. Y además, ahí se puede decir que esta viene a ser una fuente, ¿sí?, de energética segura y no contaminante. Y si se lo obtiene por medio del sol, aún más, ¿sí? Ahora, para poder convertir justamente esta energía solar en energía eléctrica, se pueden tener como dos procesos en sí, o se tienen dos procesos. Y estos van a depender si usamos, por ejemplo, la energía cinética como forma inmediata del proceso de conversión o no. ¿Sí? Por un lado podemos hablar de la conversión termodinámica y el segundo grupo lo constituyen sistemas directos que no constituyen como o no necesitan partes movibles y se basan más bien en interacciones físicas entre fotones. ¿Sí? Los fotones vienen a ser justamente estas partículas que componen la luz. No sé si han escuchado. En la actualidad, no sé si ya resolvieron esta situación, pero los fotones se consideraban para unos partículas, para otros ondas, y después se resolvió que son partículas que se comportan como ondas. ¿Sí? Entonces es como bastante complejo el tema de los fotones. Y justamente se basan como en las interacciones de estas partículas que se comportan como ondas y de los electrones de los materiales sobre los que pueden incidir estos fotones. ¿Sí? Y claro, cuando hablamos de eso, se habla también de lo que se conoce como el efecto fotovoltaico, que vamos a ver aquí. Entonces, esto es lo más relevante. Entonces, el efecto fotovoltaico viene a ser justamente la conversión de la energía lumínica proveniente del sol en energía eléctrica. Entonces, aquí vemos que hay una transformación de una forma de energía en otra, respondiendo justamente al principio termodinámico de que la energía no se crea, no se destruye, sino que se transforma. Entonces, vemos que aquí la energía lumínica se está transformando en energía eléctrica. Denme un segundito. Ya, seguimos. Ahora, este efecto fotovoltaico justamente hablábamos hace un rato de los materiales semiconductores. Entonces, este se basa en el comportamiento de estos materiales, ¿sí? Estos materiales, bajo ciertas circunstancias, son capaces de generar fuerza electromotriz, justamente por su particularidad como semiconductores, ¿sí? Ya que estas sustancias tienen una resistividad que va entre 10 a la menos 6 o 10 a la 8 ohmios. Sí, estamos ya hablando ya de términos eléctricos.
¿sí? Y estas como estas resistividades van a poseer ciertas propiedades, eh, ciertas características. ¿Alguien sabe qué es la resistividad antes de pasar? Porque capaz se quedan con la duda. Mm, La tolerancia a la electricidad, tal vez. La tolerancia. Otro término en lugar de tolerancia. Mm, No sé, el aguante. El aguante. Ya. El aguante. No sé si alguna compañera tiene otra opinión. Dije, podría ser la resistencia. Ya tiene que ver con la resistencia. Pero, ¿cómo más le podemos definir? ¿Qué es la resistencia? Dice el aguante, el compañero. Ya, entonces la resistividad viene a ser como lo que dicen, ¿no es cierto? El aguante, no le vamos a llamar aguante, pero es la resistencia eléctrica específica que tiene un determinado material. Cuando nosotros hablamos de resistencia eléctrica, es decir, eh, qué tanto deja pasar o no la electricidad un material. Es decir, hay materiales que van a permitir que pase más, ¿no es cierto? Más electricidad o más electrones, pero hay otros que van a permitir solamente cierta cantidad. Y justamente esa propiedad que tienen los semiconductores de permitir esta cantidad que va de 10 a la menos 6, entre 10 a la menos 6 y 10 a la 8 ohmios, es lo que les da propiedades distintas a como a los conductores, ¿sí? O a los metales que son sumamente conductores que permiten mucho más paso de energía o tienen menor resistencia, ¿sí? Eh, y por ende son como adecuados o más que adecuados, útiles, ¿sí? Para generar justamente este tipo de tecnología. Entre estos compuestos semiconductores que podríamos mencionar están los que nos mencionan aquí, boro, silicio, selenio. En especial, en estas se utiliza como el silicio, pero también hay celdas que son hechas a partir de selenio, ¿sí? Otros compuestos que se pueden usar también son el arsenuro de galio. Ahora, este al contener, al ser un arseniuro, ¿sí? Se debe pensar, yo creo, dos veces antes de usar, porque justamente los compuestos a base de arsénicos son bastante contaminantes y tóxicos. Ahora, estos semiconductores, al ponerse en contacto con un cuerpo cristalino, semiconductor, con otro cuerpo de tipo P, dice, porque serían como estos sistemas o esta unión P con N, ¿sí? Poseen propiedades especiales. ¿Ya? Tanto los electrones en exceso del semiconductor N como los huecos del P tienden a difundir a través de la superficie común de separación, penetrando un poco al otro lado de dicha frontera. Ahora, estos semiconductores vienen a ser como un cuerpo eléctricamente neutro. A ver, dice, como cada semiconductor es globalmente un cuerpo eléctricamente neutro, esta difusión de electrones y huecos, debido a la diferente concentración de uno y otros en cada lado de la superficie, hará que los semiconductores N se carguen positivamente y los P negativamente. Entonces, lo que hace esta generación de estos dos semiconductores que se ponen como, digamos, en interacción, ¿sí? Es generar dos polos, un polo positivo y un polo negativo, ¿ya? Y esta presencia de un polo positivo y un polo negativo es lo que genera una diferencia de potencial.
Y esta diferencia de potencial justamente da origen a lo que se conoce como un campo eléctrico. Y en este campo eléctrico lo que se busca, o lo que se hace, o lo que se genera es un restablecimiento del equilibrio, ¿sí? Evitando que continúe el flujo de los portadores de carga. Entonces, de esa forma es que no existe un excesivo flujo de carga, justamente por la existencia de estos dos polos positivos y negativos, la existencia de este campo eléctrico generado por el diferencial de potencial. Ahora dice aquí, sin embargo, si la luz incide sobre la zona de unión, los fotones de la misma liberan electrones adicionales y al mismo tiempo dejarán huecos en su lugar. Si estos pares de electrohuecos o electrón hueco, por efecto del campo eléctrico, adquieren movimiento, es decir, adquieren energía, se empiezan a mover y siempre se mueven del polo, a ver cómo se movían, del polo negativo al polo positivo, ¿sí? Y estos pueden ser recogidos mediante un conductor y así aparece la corriente eléctrica. Entonces, todos estos fotones que se están moviendo en todo este sistema, en donde hay un campo eléctrico, donde hay movimiento de electrones, donde hay diferencias de cargas, sí, son captados por un conductor y ya son o se manifiestan como corriente eléctrica. Y vemos que es así que justamente la energía eléctrica proviene de estos fotones de luz, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se apaga, digamos, la luz o se quita la luz, también cesa la energía eléctrica, o sea, se para todo el proceso. Es como sumamente importante que haya todo el tiempo. Ya. Por otro lado, también el rendimiento de la transformación fotovoltaica de las células va a ir variando según el tipo de material que se use. Si unos materiales van a ser más adecuados que otros. ¿Ya? Y aquí nos dan una comparación. Por ejemplo, las células de silicio monocristalino, van a tener un rendimiento de 17%. El silicio policristalino y amorfo produce un rendimiento menor de 12 al 6%. Entonces, es más conveniente justamente este silicio cristalinizado, ¿sí? Ahora este silicio, si ustedes se fijaron cuando hablábamos un poco de la historia, cuando empezaron a usar justamente este silicio cristalino, es que empezaron a generar más aplicaciones. Y es justamente porque hay mayor eficiencia y mayor producción de esta energía eléctrica. Ahí me están escribiendo de listo. ¿Ya? Ahora también aquí nos habla de cuando con respecto a la potencia que proporciona un sistema fotovoltaico. Entonces, se puede encontrar, por ejemplo, que una misma célula puede proporcionar valores distintos de intensidad o de corriente, sí, y esto depende de la intensidad de radiación que también recibe. A veces no es uniforme en toda la célula, ¿sí? Y dependiendo de cómo vaya incidiendo en cada parte de la célula, también va a ir variando como la proporción de energía que esta dé. Ya. También es importante aquí citar que para obtener, yo que sé, cierta cantidad de energía eléctrica, sí es necesario generar como ¿cómo se dice? Un arreglo de células, es decir, una red de células o varias células, ¿sí? Que me permitan a mí conseguir la tensión que necesito o la corriente que yo requiero para generar energía o para, no sé, poner en funcionamiento algo
o para que funcione la luz de la casa, se me ocurre. Entonces necesitamos cierta cantidad de estas placas fotovoltaicas y en general se encuentran arreglos entre 20 y 40 de estas células. Y estas se conectan en serie o en paralelo para conseguir el voltaje demandado. Ahora, cuando ya hablo de serie o paralelo, es necesario saber un poco de algo de electrónica, ¿sí? Porque son conexiones ya de circuitos eléctricos. Y claro, dependiendo si conecto en serie o en paralelo, también voy a obtener intensidades y voltajes distintos porque cada una tiene su propia lógica de funcionamiento. No sé si ustedes tal vez alguna vez vieron algo de eso y entienden un poco de lo que les hablo. No. A ver, vamos a hacer una consultita. Entonces vamos a buscar nosotros la diferencia, ¿sí?, entre conexiones en serie y conexiones en paralelo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo es el tema de voltajes, de intensidades en cada una de estas? Es importante como capaz que tengan un conocimiento general de eso para que entiendan de lo que habla aquí el texto. Sí, voy a anotar que les deje esa consulta para después pasarla a consulta, para ponerla como tarea. Arreglos en serie y en paralelo. Diferencias, van a ver igual cómo funciona el tema de intensidades, el tema de voltajes, para que vayan. Y después de que lean eso, lo relacionamos justamente con el tema que sería lo de las celdas fotovoltaicas. Eso ya sería un razonamiento propio de cada uno de ustedes. En el instituto creo que me están escribiendo. Sí, del instituto. Ya, lo dejen ver que ya. Unos documentos. Eso sería como en general, cómo más o menos se produce este tema o este tipo de energía. Ahora aquí están hablando, esta es una tesis de instalar un sistema fotovoltaico en una universidad, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a ver brevemente qué componentes nomás se pueden tener, ¿sí? O se pueden instalar cuando se pretende trabajar con esta energía solar fotovoltaica, ¿sí? Entonces podemos tener nosotros este esquema y más o menos se puede tener lo siguiente, ¿no es cierto? La central fotovoltaica, de ahí debemos tener como transformadores o circuitos que permitan llevar esto a una red pública y esta red pública obviamente conectada a toda una red de, no sé, de conectores, etcétera. Entonces esta viene a ser como la fuente de energía y después las instalaciones vienen a ser como lo normal que tenemos. Lo que cambia es como la fuente de donde se obtiene la energía. Eso sería en general de este texto, porque de ahí habla como de un sistema en específico que pusieron en una universidad. ¿Sí? Y hacen un diseño. No sé si tengan dudas hasta ahí sobre este tipo de energía fotovoltaica. No, hija. ¿No? Ya. Ahora, igual, no sé, hace rato no estaba Leandro, pero les estaba preguntando si lograron leer el libro que les puse, el texto sobre la energía solar térmica y sus aplicaciones, porque había full cosas en las que se puede aplicar y me parecía muy interesante el texto. No sé, si no lo han revisado, por favor, revísenlo. Y lo que vamos a hacer es ir escogiendo un producto integrador. En base a eso,
en base a ese libro, o vayan viendo si algo les interesa de ahí, o si no, después puede ser en base a lo de la energía eólica, que también habían preguntado o habían propuesto hacer el producto. Entonces sí necesitamos revisar para que ustedes vean si les convence o no les convence, o mejor lo otro. Pero ya vayan revisando para que después no sea como algo que sale de apuro de un día para el otro. ¿Y cómo se llamaba el libro, Inge? Texto que les puse en la plataforma, déjenme ver cómo se llamaba, no me acuerdo. En la plataforma estaba el cómo, qué nombre les puse en la plataforma. Porque ya se lo subí. El viernes mismo hice eso yo. Pero a ver, no me acuerdo con qué nombre les subí. Déjenme revisar. Mis cursos. ¿Dónde está energías alternativas? Videos, a ver, en videos de clase están los videos de la clase grabadas, que son como el link de la lista de videos. Ahora voy a tener que revisar de nuevo a ver si es que están como todos los videos, porque todos están subidos ya en el YouTube, pero voy a revisar la lista. Justo el texto que dice textos, entonces hay uno que dice energía solar y les puse revisar el texto. Sí, justamente ese es el texto que estábamos viendo el día viernes, ¿ya? Y veíamos cómo se puede construir esto, lo otro. Hay más ejemplos de cosas. Entonces, les pediría que lo revisen para que vayan viendo qué les puede convencer, si tal vez les interesa para producto integrador el tema de la energía solar térmica, o nos vamos por otra cosa. Entonces vayan revisando. Listo, Inge. Sí, como energía solar no me he puesto. Ese vayan revisándole para ir avanzando. Y por el día de hoy estaba preparado como todo lo de energía solar, ya vimos brevemente. No sé si tengan dudas, inquietudes. No, Inge. No, ya. Por el día de hoy nos quedaríamos ahí, ¿sí? Y la siguiente clase seguiríamos con otro tipo de energía. Déjenme ver cuál nos toca. Está abierto todo aquí, no me deja ver. Las diapositivas. Nos tocaría la siguiente. Como son 3 semanas, tenemos que avanzar lo más rápido que podamos. Nos toca la energía eólica justamente. Entonces, con esa yo creo que ya podríamos ver si se decide hacer algo con energía eólica o con energía solar. Solamente vamos a ver ya la energía eólica, sus generalidades, cómo funciona. Voy a buscar tal vez un texto sobre diseño, ¿sí? Para que puedan ustedes ver si es más fácil diseñar estos temas de, no sé, las hélices para producir energía eólica, o tal vez esto de estos materiales o instrumentos con energía solar. Porque había desde hacer como cocinas creo que era con energía solar térmica, secadores para secar o deshidratar. Entonces había algunas cosas que me parecían como interesantes de las aplicaciones. Entonces eso, chicos, por hoy día nos quedaríamos ahí. Nos veríamos el día de mañana para continuar con la materia. ¿Mañana qué es? No, esperen, déjenme ver algo.
creo que mañana teníamos prueba. Déjenme ver la planificación. Después me atraso. No, sí, tenemos clase todavía. La prueba, pero tenemos que hacerla para esta semana misma, ¿sí? Para esta misma semana, entonces ya vayan igualándose y todo. Eso, sin más, chicos, por el día de hoy nos despedimos, nos quedamos en esta partecita. El día de mañana continuamos con la energía eólica. Eso, y sin más, despedirme, deseándoles una buena tarde a todos y a todas. Y nos vemos el día de mañana. Ok, Inge, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, buen día.